Hola, hoy vamos a estudiar los números racionales. La palabra racional viene de la palabra ración, que significa dividir en partes iguales. Y la palabra dividir en inglés viene de la palabra quotient. Por eso vamos a utilizar la letra Q para representar los números racionales. Los números matemáticamente los podemos escribir de esta manera, como un conjunto. Decimos que los números racionales son el conjunto de los x tales que x corresponden a la división de dos números n y m enteros, donde m es diferente de 0. A n le llamo el numerador y m el denominador. Entonces digo que todos los números racionales son el conjunto de los números que están formados o tienen la forma de ser un entero dividido entre otro entero, donde el denominador no puede ser 0. Son ejemplos de números racionales. 3, si tomo el 3 y lo divido entre 4, lo leo como 3 cuartos, ¿cierto? Y es un entero dividido entre otro entero, el entero 3, numerador, y el entero 4, denominador. O este otro, 4 novenos, numerador 4, denominador 9. O este otro, 2 quintos, el numerador es el entero 2, el denominador el entero 5. También con números negativos, ¿cierto? Con enteros negativos. El numerador es menos 4, el denominador 7. Lo puedo leer como menos 4 séptimos. O al revés, ¿cierto? Tomar el 7 y dividirlo entre menos 2. Yo digo 7 dividido entre menos 2. O sea, cualquiera de los dos, el numerador, el denominador, lo puedo escoger como un número negativo. El 7 sobre menos 2 lo puedo leer también como menos 7 medios. El natural 5 lo puedo escribir como 5 sobre 1. Y podría hacerlo con cualquier natural. 6 lo podría escribir como 6 sobre 1. 7 como 7 sobre 1. Y entonces puedo decir que los naturales también son números racionales, porque todos los números naturales los puedo representar de esta forma. Igual para los números enteros. Por ejemplo, si digo menos 8, podría escribirlo como menos 8 es igual a menos 8 sobre 1. Si digo el entero menos 10, podría escribirlo como menos 10 sobre 1. De esa forma, cualquier número entero también tendría la forma de ser un entero dividido entre otro entero. En este caso estoy utilizando menos 1. Así, los números enteros también son números racionales. Si escribimos 6 tercios, todos sabemos que 6 dividido entre 3 es 2. O sea que el número natural 2 lo puedo escribir como el racional 6 tercios. No solamente, como decíamos en el ejemplo anterior, podría escribir el 2 como 2 sobre 1, sino también lo puedo escribir como 6 tercios. Más adelante recordaremos eso. Si escribo menos 12 sobre 15, menos 12 quinceavos, es lo mismo que escribir menos 4 quintos. Ya lo vamos a recordar. Podemos operar números racionales. Miremos cómo hacemos la suma de números racionales. La suma de números racionales está definida de esta manera. Si tenemos A, B y M, tres números que pertenecen a los enteros, con M distinto de 0, entonces si quiero sumar el número racional A sobre M, lo quiero sumar con el racional B sobre M, entonces digo que lo sumo dejando el denominador M y sumando los numeradores. Es decir, si quiero sumar dos números racionales que tienen el mismo denominador, dejo el denominador y sumo los numeradores. El ejemplo sería así. 3 quintos, si lo quiero sumar con un quinto, entonces quiero sumar
dos números racionales con el denominador 5. Tienen el mismo denominador, entonces dejo el denominador y sumo los numeradores. Y podemos efectuar aquí la suma, 3 más 1, 4, y el denominador sería 5. Entonces el racional 3 quintos más el racional 1 quinto nos da como resultado el racional 4 quintos. Si hacemos otra suma, por ejemplo, 1 sexto más 3 sextos, tienen el mismo denominador, entonces dejo el denominador y sumo los numeradores. Así nos queda 1 más 3 sobre 6, que corresponde a 4 sextos. Si queremos sumar, por ejemplo, 5 cuartos más menos 8 cuartos. Son dos números racionales, 5 cuartos y menos 8 cuartos, que queremos sumar. Entonces, como tienen el mismo denominador, 4, dejo el denominador y sumo los numeradores, que lo podemos escribir de esta manera. Cuando hacemos esta operación, podemos decir, pero es que más por menos, ¿cierto? Aquí multiplicamos los signos, nos daría menos. O sea que puedo escribir que eso sería 5 menos 8 sobre 4. Y eso nos daría menos 3 cuartos. Sin embargo, aquí hay que observar algo muy importante. Cuando tenemos esto, si miramos aquí, entonces podríamos decir, esto se convirtió en una resta de fracciones. O sea que cuando hacemos la suma, también estamos pensando en que podemos hacer resta de fracciones. Miremos lo escrito aquí. Si escribo 5 menos 8 sobre 4, de acuerdo con la definición de suma de fracciones, sería esto. Escribir 5 cuartos menos 8 cuartos. Y entonces estaríamos diciendo que esa resta de fracciones de números racionales corresponde entonces a esto. Y que se hace de la misma manera, dejando el denominador y restando los numeradores. Y obtendríamos obviamente el mismo resultado. De esa forma entonces decimos que estamos haciendo suma o resta de números racionales. Hacer la suma y la resta de números racionales con el mismo denominador. Simplemente dejamos el denominador y sumamos o restamos los numeradores. Por ejemplo, si queremos hacer 5 tercios menos 4 tercios, dejo el denominador y como quiero hacer una resta, entonces resto los numeradores. Entonces nos queda 5 menos 4 sobre 3, que es 5 menos 4, 1, y el denominador lo dejo igual, 3. Entonces 5 tercios menos 4 tercios nos da como resultado 1 tercio. ¿Cómo multiplicamos números racionales? La multiplicación de números racionales está definida de esta manera. Si tomo 4 números enteros A, B, M y N, con M y N diferentes de 0, entonces puedo decir si tengo el racional A sobre M y lo quiero multiplicar por el racional B sobre N, lo multiplico diciendo hago A por B, es decir, numerador por numerador, multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. De esa forma definimos la multiplicación, es decir, la multiplicación se reconoce como la operación más fácil entre números racionales porque es simplemente una operación de multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador. Como si la hiciéramos de frente. Entonces, por ejemplo, si decimos 3 cuartos por 7 quintos, podemos escribir que eso es lo mismo que 3 por 7, o sea, numerador por numerador, y sobre 4 por 5, denominador por denominador, y al efectuar la operación eso es 21 veinteavos. Si hacemos 5 tercios por menos 1 medio, entonces decimos que eso es 5 por menos 1 y 3 por 2, que es 6. Es decir, nos da 5 por menos 1, menos 5, sobre 6, menos 5 sextos. Si hacemos 2 séptimos por 9 medios, entonces diríamos eso es lo mismo que 2 por 9 sobre 7
por 2. Quedaría 2 por 9, 18, sobre 7 por 2, 14. Es decir, 2 séptimos por 9 medios es 18 catorceavos. Ahora, si recordemos la siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos cualquier número, sea entero, natural, real, punto de cero, recordamos que si dividimos un número entre sí mismos, el resultado es 1, siempre y cuando ese número no sea 0. ¿Cierto? Si yo divido x entre x, el resultado es 1. Esta propiedad de los números reales, de manera general, es lo que justifica la cancelación de factores idénticos entre el numerador y el denominador, y es lo que nos permite hacer la operación que nosotros recordamos como amplificación y simplificación de fracciones. Veamos, si escribimos, por ejemplo, 4 sextos, podríamos decir que 4 sextos es lo mismo que el 4 lo puedo escribir como 2 por 2 y el 6 como 3 por 2. Y entonces, si me olvido un momento de este 2 y de este 3, diría que estoy haciendo 2 dividido entre 2. Y estaríamos pensando en esta misma propiedad, el mismo número dividido entre el mismo número. Este factor 2 y este factor 2 son iguales. Y si los dividimos, entonces eso nos va a dar 1. O sea que podríamos decir, cancelemos estos factores y nos quedaría 2 por 3 sobre 1. 2 por 3, 2 sobre 3, perdón, por 1. Es decir, 2 sobre 3. Y diríamos que estamos cancelando estos factores que son iguales. Es decir, 4 sextos lo puedo escribir como 2 tercios, haciendo entonces la operación de simplificación. Lo llamábamos simplificación. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 18 catorceavos, 18 lo puedo escribir como 2 por 9 y 14 como 7 por 2. Pero entonces tengo un factor 2 en el numerador y tengo un factor 2 en el denominador. Tengo dos factores idénticos en el numerador y en el denominador y entonces los puedo cancelar. Y si los cancelo me queda simplemente 9 séptimos. De esa forma digo que 18 catorceavos es equivalente a 9 séptimos. 18 catorceavos es lo mismo que 9 séptimos, que es lo que hemos llamado operación de simplificación. ¿Cómo obtenemos la simplificación? Simplemente cancelando los factores comunes. Recordemos que nosotros decíamos, en este ejemplo, en 4 sextos igual a 2 tercios, también decíamos, si tomo la mitad de 4 y la mitad de 6, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6, 3. Decíamos, le sacamos mitad en el numerador y mitad en el denominador. Lo mismo aquí, 18 catorceavos, si le saco mitad al numerador, mitad de 18 es 9 y mitad de 14 es 7. Que la hacíamos y la pensábamos de esa manera. Ahora, si nosotros tomamos el ejemplo anterior, pero lo reescribimos de derecha a izquierda, entonces tendríamos esto, ¿cierto? Estamos diciendo 9 séptimos es lo mismo que 2 por 9 sobre 7 por 2, que era 9 por 2 o 2 por 9, propiedad conmutativa, 18, y 7 por 2 es 14. O sea que 9 séptimos lo puedo escribir también como 18 catorceavos. Es el mismo ejemplo anterior, pero escrito de derecha a izquierda. Y eso nos dice entonces que lo que estamos haciendo es que el 9, si lo multiplico por 2 al 9, que es el numerador, me da 18. Y si multiplico por 2 al 7, que es el denominador, obtengo 14. Entonces estoy haciendo una operación contraria a la que estábamos haciendo, porque entonces en lugar de simplificarlo, en lugar de escribirlo como más pequeñito, lo estoy escribiendo con números más grandes. Digo que lo estoy amplificando. Entonces digo, multiplico el 9 por 2 y el 7 por 2, es decir, multiplico numerador y denominador por la misma cantidad y obtengo otro número racional que representa la misma cantidad que tenía, ¿cierto? 9 séptimos y es equivalente a 18 catorceavos, pero lo estoy escribiendo con números más grandes, lo estoy
amplificando. Veamos si hacemos la amplificación de fracciones, entonces podemos realizar la suma de números racionales con distinto denominador. Veamos un ejemplo. Si tengo un tercio y 5 cuartos y quiero sumar esos dos números racionales, entonces observo los denominadores y son distintos. Denominador 3, denominador 4. Como tienen distinto denominador, la definición que teníamos para la suma no la podemos aplicar. Podríamos aplicarla si tuvieran el mismo denominador. Si pienso en 3 y 4, podría decir, si tuvieran el mismo denominador, si los convirtiera a un tercio y a 5 cuartos en números racionales con el mismo denominador, podría ser fácilmente la suma. ¿Cómo hago para que un tercio y 5 cuartos tengan el mismo denominador? Entonces busco el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. O sea que si hago que un tercio, tuviera denominador 12 y 5 cuartos tuviera denominador 12, entonces podría sumarlos. ¿Cómo hago para que el un tercio tenga denominador 12? Pues simplemente lo puedo multiplicar arriba y abajo por 4. Entonces diría 1 por 4 sobre 3 por 4. De esa forma, ya lo estamos pensando, voy a hacer que tenga denominador 3 por 4, 12. Y el 5 cuartos tendría denominador 12 si lo multiplico por 3, ¿cierto? Entonces diría, ya cojo el 5 cuartos y lo multiplico por 3 en el numerador y por 3 en el denominador, lo tendría de esta manera. Y entonces, un tercio se convierte, cuando lo multiplico por 4 numerador y denominador, lo convierto en 4 doceavos. Y el 5 tercios, 5 por 3, 15. El 5 cuartos, al multiplicarlo por 3, ¿cierto? 5 por 3, 15. Y 4 por 3, 12. Entonces ya tendrían el mismo denominador. Y entonces diría que esto es 4 doceavos más 15 doceavos, que sería 4 más 15 doceavos, que es 19 doceavos. Observen que cuando tomamos el 1 tercio y lo multiplicamos por 4 a numerador y denominador, lo que estamos haciendo es una operación de amplificación multiplicándolo por 4. Y para el 5 cuartos, si lo amplifico por 3, entonces obtendríamos 5 doceavos. Veamos otro ejemplo. Si decimos, queremos sumar 4 tercios más 7 sextos. Tienen distinto denominador, no los puedo sumar de manera directa. Si tuvieran el mismo denominador, entonces podría sumarlo. Para que 4 tercios y 7 sextos tengan el mismo denominador, entonces busco el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 6. Es decir, si pongo ambos con denominador 6, podría ser la suma. Para que este tenga denominador 6, simplemente a 3 lo amplifico por 2. Entonces lo multiplico arriba y abajo por 2 al 4 tercios y tendría denominador 6. O sea, lo haría de esta manera. 4 tercios, multiplico numerador y denominador por 2 y ya va a quedar con denominador 6. Y el 7 sextos, como tiene denominador 6, lo dejo de esa forma. Si hago la operación 4 por 2 sobre 3 por 2 es 8 sextos, más, quiero sumarle 7 sextos, ahora si tienen el mismo denominador, eso nos daría, dejo el denominador 6 y sumo los numeradores, o sea 8 más 7 sobre 6, y eso es 15 sextos. De esa forma sumamos números racionales que tienen diferente denominador, igualando los denominadores haciendo uso de la amplificación. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer una suma de 3 fracciones. Un tercio más 5 medios más 7 cuartos.
la suma de estos tres números racionales. Si tenemos esos tres números racionales y queremos sumarlos, entonces necesitaría que tuvieran el mismo denominador. Entonces buscamos el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4. El mínimo común múltiplo, es decir, el número más pequeño, es divisible por 3, por 2 y por 4. Podríamos hacerlo haciendo la descomposición factorial, pero es muy fácil ver que el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4 es el número 12, ¿cierto? 12. Es decir, que necesitaría que este y este tuvieran denominador 12. Para eso multiplicaría el primero por 4, el segundo por, o sea, 5 medios por 6, y el tercero, 7 cuartos, lo multiplicaría por 3, tanto numerador como denominador. El primero por 4, si multiplicamos un tercio por 4, diríamos 1 por 4 sobre 3 por 4, va a tener denominador 12. El segundo, 5 medios, lo multiplicaríamos por 6, como dijimos, para que tenga denominador 12. Arriba y abajo, numerador y denominador. Y 7 cuartos lo multiplicamos por 3 para que tenga denominador 12. O sea que quedaría 7 por 3 sobre 4 por 3. Si hacemos las operaciones, sería 4 doceavos más 30 doceavos más 21 doceavos. Es decir, entonces tendríamos una suma de tres fracciones con el mismo denominador. Entonces dejo el denominador y sumo los numeradores. Nos quedaría 4 más 30 más 21 sobre 12, que haciendo la suma eso es 55 sobre 12. Y hemos hecho la suma de tres fracciones, tres números racionales con diferente denominador. Podemos generalizar este procedimiento así. Por ejemplo, si decimos, revisemos el ejemplo que hicimos, ¿cierto? Si decimos un tercio más 5 medios más 7 cuartos, puedo decir, oiga, para que este se convierta en 12, lo multiplico arriba y abajo por 4, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí. Este lo multiplicaría por 6 para que tenga denominador 12 y este por 3 para que tenga denominador 12. Pero una vez que hacemos eso, que fue lo que hicimos en este y en este paso, voy a dejar el denominador y simplemente voy a obtener, como ya sé que el denominador que quiero es 12, entonces lo escribo, ¿cierto? El mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4 es 12. Y digo 12, este lo tuve que multiplicar por 4, entonces para convertirlo en 12. Entonces multiplico este por 4, entonces me queda 1 por 4. Más este 2 lo tuve que multiplicar por 6 para convertirlo en 12. Entonces digo más 5 por 6. Y este lo tuve que multiplicar por 3 para convertirlo en 12. Entonces multiplico el 7 por 3. Que es este mismo resultado que tenemos aquí, ¿cierto? 1 por 4, 5 por 6 y 7 por 3, todos con denominador 12, donde dejábamos el denominador y sumábamos los numeradores. Y eso nos da entonces, ahí lo escribí nuevamente, y eso nos da 1 por 4, 4, más 5 por 6, 30, y 7 por 3, 21, todo sobre 12, que es 55 doceavos. Hagamos otro ejemplo. Si decimos, queremos hacer 2 quintos menos 3 medios más un sexto. Queremos hacer esa operación, ¿cierto? Queremos hacer una suma de tres números racionales. Entonces, busco el mínimo común múltiplo entre 5, 2 y 6. El mínimo común múltiplo del número más pequeño, que es divisible por 5, por 2 y por 6, es, sí, 30. Entonces, quiero hacer que todos tengan denominador 30. Si quiero hacer que todos tengan denominador 30, tendría que multiplicar 2 quintos por 6 arriba y abajo, o sea que aquí me quedaría 2 por 6, 5 por 6. Si quiero que 3 medios tenga denominador 30, tendría que multiplicar por 15 arriba y abajo, me quedaría 3 por 15 sobre 2 por 15, o sea, aquí quedaría 30. Y si quiero que un sexto tenga denominador
30 multiplicaría arriba y abajo por 5. Entonces, todos tendrían denominador 30. Entonces, si escribo el denominador 30, tendría que decir, multiplico este por 6, o sea, 2 por 6, menos, este dijimos para que tenga denominador 30, lo multiplico por 15, entonces me quedaría 3 por 15, y este por 5, entonces me quedaría 1 por 5. O sea, esta operación. Este por 6 para que tenga denominador 30, este por 15, 3 por 15 para que tenga denominador 30, y este por 5, 1 por 5 para que tenga denominador 30, y dejaría un solo denominador, el 30 que hemos obtenido. Y si hacemos las operaciones, 2 por 6, 12, menos 3 por 5, 15, 3 por 15, 45, perdón, y 5 por 1, 5. Entonces sería 12 menos 45 más 5 sobre 30, que sería, si hacemos las operaciones, eso nos da 12 menos 45 más 5 nos da menos 28 sobre 30. ¿Lo podemos simplificar? Sí. Podemos sacarle mitad, ¿cierto? Dividir por 2 numerador, dividir por 2 denominador, menos 28 dividido entre 2 da menos 14 y 30 dividido entre 2, 15. De esa forma hemos hecho la suma de estos tres números racionales, llevándolos a que tengan el mismo denominador. Y obtenemos entonces, de manera simplificada, menos 14 quinceavos. Recordemos que el menos, como dijimos anteriormente, este menos 28 treintavos, lo podríamos también escribir abajo, o sea, sería 28 sobre menos 30, o lo podemos escribir al frente del número racional, donde queramos escribir.